Hola a todos y a todas. Esta es una clase diferida complementaria. No es una clase diferida principal, que son las que son el eje de cada semana. Esta no es una clase diferida principal, es material complementario del curso, pero igual es importante que también la revisen. Vamos a ver ahora la segunda parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el proceso que comienza en el año 68 con el golpe de Estado de Velasco y concluye en el año 80 con el retorno a la democracia. Esta segunda parte, que va del año 75 al año 80, es el régimen que es gobernado por el general Morales Bermúdez. Para empezar, ¿por qué Velasco finalizó su mandato? ¿Qué factores llevan a que Velasco finalice su mandato? Aquí les estoy poniendo a tres, como pueden ver. Primero, que Velasco nunca tuvo todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es cierto que tenía el apoyo mayoritario, si no, no hubiese podido gobernar 7 años, pero habían sectores conservadores de las Fuerzas Armadas que veían que Velasco estaba cada vez más radical y estaban conspirando en su contra, querían que deje de gobernar, que estaban conspirando. Ojo, cuando digo sectores conservadores, no eran sectores tampoco que quisieran regresar a la época de la oligarquía, tampoco a tanto no llegaban, pero sí querían un gobierno menos radical, en el sentido que fuera más de derecha, un gobierno más derechista o más de centro por lo menos, y no tan radical como ya se estaba poniendo Velasco. Segundo, bueno, tanto los sindicatos como los partidos políticos presionan. Los sindicatos, si bien tienen cada vez más beneficios, en esta época con Velasco van a tener más beneficios los trabajadores en general, los sindicatos hay algo que no tienen y es la libertad de expresión. En realidad nadie tiene libertad de expresión en esta época, porque es una dictadura y la libertad de expresión está bastante bastante condicionada desde el gobierno. Incluso no hay prensa libre, ni siquiera hay prensa libre. Los canales de televisión han sido expropiados por el gobierno. Entonces, pues, eso también afecta a los sindicatos que tampoco pueden organizarse de manera libre porque el gobierno los está controlando, vigilando, y eso no les gusta, ¿no? A pesar de que, como dije, el gobierno de Velasco da muchas medidas a favor de los trabajadores. Pero es algo así como hazme caso y quédate callado. Más o menos ese es el mensaje de Velasco a los sindicatos. Hazme caso porque te estoy haciendo bien, te estoy dando los derechos que quieres, pero quédate callado. O sea, les prohíbe, no les da libertad de expresión, les restringe la libertad de organización, no les gusta a los sindicatos. Y con los partidos, bueno, la cosa era más clara desde un principio. Es una dictadura militar, no hay espacio para las actividades que tiene un partido político en democracia, y los partidos ya están pugnando, principalmente los de la izquierda, y con más claridad el partido aprista aún, ya están pugnando por un retorno a la democracia. Claro, quieren volver al poder, o no, o quieren volver al poder no, porque no lo tenían, pero quieren poder competir por el poder por lo menos. Los partidos de derecha también querían esto, ojo, los partidos de derecha también quieren el retorno a la democracia, pero están menos activos. Cuando digo que la izquierda y el APRA son los que presionan, es porque son los que salen a la calle a protestar. No es que la derecha no lo quisiera, sino que la derecha está menos activa todavía para este momento. Hay otro factor que me ha faltado poner, pero lo dije en clase, y es que la burguesía no le dio todo el apoyo a Velasco que él quería. Sí lo apoyaron a Velasco hasta cierto punto, en la medida que Velasco también dio beneficios a la burguesía, pero no fue todo el que Velasco hubiese esperado, y de hecho desde la muerte de Luis Banquero, cuando ya muere Luis Banquero, se le hace más difícil a Velasco negociar con la burguesía, porque Luis Banquero cumplía un rol de nexo. Era un empresario exitoso que se entendía bien con Velasco y con los otros empresarios, o sea, con los otros burgueses. Una vez muerto Luis Banquero, que muere asesinado, pues ya todo se vuelve más difícil. Finalmente, el último, pero a su vez el más importante factor por el cual Velasco termina su mandato, le hacen un golpe de Estado, es el deterioro de su salud. Velasco va a tener diferentes complicaciones de salud que, bueno, sería difícil relatar. Yo no soy médico, pero tuvo varias complicaciones circulatorias, tuvo un amago de casi un paro cardíaco, algo parecido, estuvo internado varias veces en el hospital militar. Finalmente le amputan una pierna, le llegan a amputar una pierna y eso es fuerte. Y su salud en general cada vez es más débil, ¿no? Y su imagen se ve que está más débil. Esto último
a mi entender, es lo más importante. Velasco pierde su fuerza física y también ahí ya no puede controlar tanto. Velasco era un hombre muy activo. Era un hombre muy activo, viajaba por todo el país, conversaba con diferentes sectores, con la burguesía, con representantes diplomáticos, con otros militares. Entonces es un hombre muy activo, está haciendo política todo el tiempo. Cuando por su salud ya no puede hacerlo, pues se deteriora él y su gobierno. Finalmente, en el año 75, el general Morales Bermúdez, que es más moderado, más de derecha también podríamos decirlo, le da un golpe de Estado, ¿no? Es un golpe de Estado tranquilo, si cabe el término, no hubo violencia, simplemente Velasco se fue a su casa, ni siquiera lo arrestaron ni nada, solo se fue a su casa y se acabó, fin de la historia, comenzó a gobernar Morales Bermúdez, todo fue muy tranquilo y comienza a gobernar. Les aconsejo que esto lo revisen quienes estén interesados, no es algo central en este curso, no nos estamos focalizando, pero aquí pueden comparar, aquí tengo las ideas principales de los dos planes de gobierno, porque aunque son dictaduras militares, tienen planes de gobierno. Esto es un poco es interesante, es curioso. Uno diría que solo los gobiernos democráticos tienen plan de gobierno, pero no es así. Hay dictaduras que también tienen plan de gobierno, y tanto Velasco tuvo su plan Inca, como Morales Bermúdez tuvo su plan Tupac Amaru. Son los planes de gobierno de cada quien. Y como pueden ver, hay diferencias. Pero más allá de las diferencias, tienen varios puntos en común. O sea, a pesar de todo, las políticas de beneficios sociales a los trabajadores que había empezado Velasco, las continúa Morales Bermúdez. Solo que no con el mismo entusiasmo que lo hacía Velasco, no con el mismo entusiasmo. Es decir, hay menos derechos para los trabajadores, pero todavía hay bastantes derechos. Muchos más que antes del gobierno militar, definitivamente mucho más. También las políticas culturales continúan. Las políticas del patriotismo, ¿cómo les puedo decir? Todo lo que les he dicho, reforzar el sentimiento patrio, el orgullo nacional. Bueno, eso continúa. Todo eso continúa. Incluso el uso político del deporte, del fútbol, también lo hace Morales Bermúdez, al igual que lo había hecho su predecesor, Velasco. En la economía quizás se da el cambio más interesante, y es que Morales Bermúdez se propone que el Perú regrese al sistema capitalista internacional, cosa que consigue parcialmente, porque una vez que Velasco ha expropiado, sobre todo la expropiación de los enclaves petroleros y mineros de empresas norteamericanas, ¿se acuerdan de la toma de Talara? Bueno, Velasco expropia los demás enclaves también, y esto produce tensiones con Estados Unidos y con el sistema capitalista en general, con el mundo occidental. Y al Perú va a ser marginado de varios foros capitalistas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dando dos ejemplos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, de los cuales el Estado peruano va a ser marginado. Bueno, Morales Bermúdez se propone regresar a esos foros, y lo consigue parcialmente. No totalmente, pero parcialmente sí consigue que el Perú como que dé un viraje hacia el capitalismo. No es total, ojo, todavía hay temas como la propiedad social, por ejemplo, que los trabajadores son propietarios de parte de las empresas. Todavía los trabajadores gozan de una serie de derechos laborales que no tiene ningún otro país capitalista, ¿no? Comparable solo a los países socialistas. Todavía hay esas cosas, pero definitivamente Morales Bermúdez tiene un carácter en su política económica mucho más pro burgués que Velasco, pero mucho más pro burgués, y además lo tiene mucho más claro, porque un dato interesante es que durante prácticamente todo el gobierno de Velasco, casi todo el gobierno de Velasco, Morales Bermúdez fue ministro de Economía de Velasco, fue ministro de Economía. Morales Bermúdez ha sido ministro de Economía como 6 años antes de dar el golpe de Estado. Entonces de esto ya tiene conocimiento, quiero decir, de lo que es la política económica, y la tiene bien clara en cuanto a hacer una política económica más a favor de la burguesía, sin descuidar los derechos laborales. Igual, su gobierno se le complica porque el Perú está inmerso en una crisis económica, que es lo que ha dejado el velasquismo, y también algunos factores internacionales. Lo voy a poner acá primero en el PPT antes de pasar a las imágenes. Ha habido muchos excesos en el gasto público. El Estado ha crecido mucho durante Velasco. Se crean los grandes ministerios, se construyen grandes edificios del Estado. Piensen en el edificio de Petroperú, que está en
en el cruce de la vía expresa del Paseo de la República con Javier Prado, Paseo de la República con Javier Prado, han visto ese edificio enorme de Petroperú. Bueno, eso es de la época de Velasco. El edificio enorme que ahora es el Ministerio de Cultura, Javier Prado con aviación, que es inmenso, es una mole grandote. Ya, eso también es de la época de Velasco. Y así muchos más edificios grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho gasto del Estado. Y además los edificios no es que estaban vacíos. En los edificios había trabajadores. El Estado crece. El Estado contrata muchos trabajadores civiles y militares. No solo militares, sino también civiles. Mucha gente entra a trabajar al sector público. Demasiada quizás. Demasiada. Y bueno, eso cuesta, es caro, es costoso. Y claramente Velasco se excedió en el gasto. Otro tema es que la reforma agraria se tradujo en lo económico en una pérdida, porque hubo una gran caída en la producción agrícola en el Perú, una gran caída en la producción agrícola con la reforma agraria. Es cierto, los campesinos en materia ciudadana han progresado, ya no están al servicio del patrón, ya no hay patrón, para empezar, ya no hay hacendados, ya no hay gamonales, pero la administración de la tierra va a ser todo un problema. Y eso ya lo vimos en clase, no voy a repetirlo. La administración de la tierra es un problema, los campesinos son agrupados en cooperativas del gobierno, pero esto de las cooperativas campesinas, las unidades cooperativas no funciona bien. Y finalmente el agro cae. Entonces eso también ahonda la crisis económica. Pero hay otro factor más, y es la crisis económica de origen internacional, que no fue culpa de Velasco, le hubiera pasado a cualquier gobernante, ¿no? Y es que en este momento hay tensiones políticas muy fuertes entre Israel y los países árabes. Más que tensiones, hay guerras en esta época. En esta época se producen una serie de guerras entre Israel y Egipto, entre Israel y Siria, entre Israel y el Líbano. Bueno, Israel tiene problemas con todos sus vecinos. Y en esta época los problemas ahora son tensiones. En esta época son guerras. O sea, van los tanques, se disparan, hay aviones, bombardeos. O sea, está bien fea la cosa. Y es una zona donde se produce mucho petróleo. Entonces, estas escaladas bélicas, militares, hacen que el transporte de petróleo sea más difícil y por lo tanto más caro. Y al suceder esto se produce una crisis internacional económica, financiera, económico-financiera internacional por los problemas del conflicto árabe-israelí que va a golpear a todo el mundo, ¿no? Obviamente los que salen favorecidos son los países productores de petróleo. Por ejemplo, Venezuela, que es un gran productor Venezuela es un gran productor de petróleo, sale ganando en este conflicto. Puede vender su petróleo más caro y de hecho muchos peruanos, irónicamente, en esta época, irónicamente desde hoy, hay muchos peruanos que migran a Venezuela. El Perú está golpeado económicamente, Venezuela está bien, y hay muchos peruanos que migran a Venezuela en esta época. Al revés de lo que sucede ahora, que hay venezolanos que vienen al Perú, en esta época son los peruanos los que van a Venezuela. Y no solo peruanos, ¿eh? A Venezuela van ecuatorianos, colombianos, panameños, centroamericanos, y bueno, de otros países más, de Latinoamérica, quiero decir, ¿no? Venezuela se vuelve como un lugar latinoamericano al cual migrar si es que quieres conseguir trabajo, porque por el tema del petróleo están siendo favorecidos. El Perú, lo contrario, está siendo desfavorecido, está perjudicado por la crisis. Y esto conduce a una crisis social. Los trabajadores finalmente, entre que piden más libertades políticas y entre que exigen el retorno a la democracia, hacen un levantamiento inmenso en el año 77, el paro nacional. Esta es una de las dos más grandes movilizaciones callejeras que ha tenido el Perú en su historia. Una de las dos más grandes. La otra fue en el año 2000, en las protestas por la reelección de Fujimori, que la vamos a ver dentro de unas semanas, pero para su momento fue la más grande. Empate con la del 2000. La del 77 fue inmenso. Ven las imágenes. Una imagen es de la Plaza 2 de Mayo y la otra imagen es la avenida Pachacútec o avenida Los Héroes en Lima Sur. Están las calles llenas de gente protestando, los militares no van a meterle bala a todo el mundo, o que se ellos sacan los tanques, pero no pueden hacer mucho. Y son 48 horas de protesta, 2 días, es demasiado. Finalmente Morales Bermúdez decide el retorno a la democracia. Dialoga con los políticos y se decide el retorno a la democracia después de esta demostración de fuerza que es el paro del 77.